tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Buscamos tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Danza con libertad. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos
nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, danos hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Siempre. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y es capítulo 3 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez Jesús recibió una visita en la noche de un hombre muy importante llamado Nicodemo. Él era un fariseo principal, un líder religioso entre los judíos. Era un fariseo típico del intelectual que ansiaba consuelo en la verdad. No sabemos por qué Nicodemo fue de noche, tal vez quiso evitar que otros le vieran, ya que la mayoría de los fariseos no les gustaba Jesús. Les desagradaba Jesús. A ellos les gustaba que la gente los alabara, les rindiera culto y no querían ser enseñados por Jesús. Jesús les criticó varias veces por su orgullo e hipocresía. Y les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Nos dice en Mateo 23. Aunque Nicodemo pudo haber sentido algo de temor de lo que los otros fariseos pudieran decir, él era diferente. Él había visto los grandes milagros de Jesús y había llegado a creer que Jesús era un maestro enviado por Dios. Nicodemo fue a declarar esto a Jesús. Por eso vino a Jesús de noche para decirle: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y yo creo que él pensó que ser una buena persona y reconocer a Jesús era suficiente, pero Jesús le dijo que él debía de nacer de nuevo. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo entendió esto de manera literal, pero Jesús le dijo que este era un nacimiento espiritual, lo cual hace referencia al bautismo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no se convierte y no se bautiza y no nace de nuevo espiritualmente, no puede estar en el reino de Dios. Indudablemente se va a quedar. Indudablemente pertenecerá a otro reino, pero no al de Dios. En Romanos 4:6 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si nosotros verdaderamente comprendemos la palabra salvación, comprendemos lo que vino a hacer Jesús, vamos a nacer de nuevo. Creer en Jesús, creer que Jesús vino de Dios era importante. Creer que Jesús vino de Dios es importante. Era importante para él y es importante para nosotros. Si nosotros no creemos que Jesús viene de Dios y que es un maestro, solamente un maestro, que no tiene divinidad, volvemos a lo mismo, no estamos naciendo de nuevo. Porque no era suficiente para ser parte del reino de la iglesia de Dios. No era suficiente.
Nicodemo es presentado como el buscador de una verdad que le consuele, busca una verdad con sentido, que llene la vida de consuelo y un sentido verdadero, o sea, un consuelo que no sea una vana ilusión, sino que esté seriamente fundamentado. Esta podría ser la traducción fisiológica, antropológica de la pregunta teológica que plantea Nicodemo a Jesús. Según el Evangelio de Juan, en esta escena se plantea la cuestión fundamental de lo que es necesario para la salvación. La pregunta de Nicodemo en el Evangelio no está del todo formulada, pero sí está claramente insinuando lo que había preguntado. Nicodemo pregunta, ¿cómo ver el reino de Dios? Que es otro modo de plantear la cuestión de qué hacer para tener participación en el mundo venidero. En suma, como parte, alcanzar la vida eterna. Nicodemo era un maestro religioso, pero todavía no entendía algunas verdades espirituales y por ende no podía obedecer a Jesús. Le dijo que Dios envió a su Hijo por amor, para que nadie se pierda. Pero en verdad lo que le dijo es, sino para que todos tengan vida eterna. Porque recordemos el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo no solo debía creer que Jesús era un maestro, sino que era el Hijo de Dios. Y esta creencia le debía llevar al bautizo para ser parte del reino de Dios. Y parece que Nicodemo llegó a entender y a obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo le explicó. Otros pasajes del Evangelio de Juan hace que Nicodemo entienda biológicamente la novedad de la vida a la que Jesús le invita. Sin embargo, el nacimiento del que habla Jesús se identifica con nacer de Dios. De ahí que ante la objeción de típico biológico de Nicodemo, Jesús precisa que se trata de un nacer de espíritu, no de un nacer biológico. Para entrar en el reino de Dios, el hombre ha de adquirir una nueva identidad, una nueva vida, entrando en el ámbito donde Dios se le comunica, no a través de la ley y de sus obras, sino por el Espíritu. El participar de lo divino de Dios. Ya después, Jesús lo defendió públicamente. Nicodemo defendió a Jesús públicamente, Vemos que en el versículo de Juan 7:52 les dijo Nicodemo, él vino a él de noche, el cual era entonces uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta alguno. Y finalmente ayudó a sepultar el cuerpo de Jesús cuando murió. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, era un discípulo secreto por miedo de los judíos. Él fue y rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús y Nicodemo también estuvo con él y trajeron un compuesto de mirra y aloe que costaba carísimo. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esas especies aromáticas que llevaba
y como era su costumbre, de sepultar entre los judíos. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? La vida consagrada en el continuo desarrollarse y afirmarse en forma siempre nueva es ya en sí misma una elocuencia expresión de esta su presencia como una especie de evangelio desplegado durante los siglos. La sociedad actual espera ver en ella el reflejo concreto del obrar de Jesús, de su amor por cada persona, sin distinción o objetivos calificativos. La sociedad actual quiere experimentar qué es posible decir con el apóstol Pablo. Esta vida en la carne la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Gálatas 2:20. Y arrepentirnos es cambiar nuestro pensamiento y destino y volver a Dios. Antes éramos enemigos de Dios por nuestros pecados. Volverse a Dios es dejar el pecado por el poder de Dios, por el poder del amor a Dios. Él nos borra nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús. Uno no puede arrepentirse sin fe. Necesita uno arrepentirse por medio de la fe para que sea un arrepentimiento real. Porque tener fe es creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. 3. Los de pensamiento. Hay hombres que se obtienen de las acciones y no se obtienen de los malos pensamientos. Se preocupan por tener la carne limpia y no de tener también limpio el espíritu. La palabra de Dios dice que en el pensamiento se genera todo el pecado. Después esos pensamientos, los que engendramos, ese pensamiento que creamos en nuestra mente, luego sale, le damos luz. Y cuando damos luz, se hace pecado. Debemos de llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Debemos esforzarnos. Volver a nacer de nuevo es esforzarse. Y debemos esforzarnos. Por Jesús y porque es lo mejor para nosotros. Pensamientos sanos, pensamientos buenos. 4. Los de sentimientos. Los sentimientos, las emociones, los celos, la envidia, la avaricia, el desconsuelo, la queja, la preocupación. Todas esas cosas son pecados. Los sentimientos que a veces no logramos controlar, sobre todo cuando se vive en el pasado y en las emociones que resultan en la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento. Muchas personas se impiden de vivir y disfrutar la vida abundantemente en el presente por las emociones. La culpa es un pecado. Hay muchos hermanos muchos cristianos que llegan a Cristo, que son perdonados, que Él ya los perdonó. Mas, sin embargo, ellos siguen teniendo siempre esa culpa.
5, los de palabra. Principio básico de la comunicación que se transforma en discriminación y engaño. Mentira. La Biblia nos dice que el inicuo es padre de la mentira, ya que la mentira seduce, margina, destruye y engaña. Con las palabras matamos. Santiago dice que se pueden frenar los caballos, ponerles freno a los caballos, pero no a la lengua. Y ahorita en la actualidad se puede poner freno al avión, a un gigante avión, pero no a la lengua. La lengua mata las emociones. La lengua mata las ilusiones. La lengua mata el amor. Tengamos mucho cuidado con eso, porque se nos hace muy fácil criticar. Se nos hace muy fácil destruir. Y últimamente estamos viendo que a los que destruyen con la boca, aquí a los youtubers, como la que estuvo en la cárcel, solo por expresarse, porque con las palabras destruimos a las personas y es tan difícil y tan feo que muchas veces esas personitas terminan suicidándose. Tengamos entonces mucho cuidado. Fíjense cómo estos son otros pecados. No estamos hablando de fornicación y de adulterio. Estamos hablando de esos pecados que todos los días están en nuestra vida y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Pongamos mucha atención en las cosas que nos separan del amor de Dios. 6, los de reacción, que es la desobediencia, la traición. Un ejemplo, el ejemplo que no puede haber otro ejemplo peor que ese. Judas traicionando a su Mesías. Judas traicionando a su maestro. Luego se arrepintió y se ahorcó. ¿Cuántas veces desobedecemos y sobre todo le desobedecemos a Él? Si en la Biblia vienen todos, si ya tengo mis mandamientos bien especificados, ¿por qué vuelvo a incurrir en las faltas? Si yo sé, si bíblicamente sé que hay muchas cosas que no le gustan, ¿por qué lo vuelvo a hacer? ¿Y por qué traiciono? Debemos de tener mucho cuidado con eso. Y hay pecados que nos separan de Dios y a veces ni siquiera los comprendemos. Dicen algunos estudiosos que los pecados se clasifican ahora así. 1, los de comisión. El pecado de comisión es un pecado que cometemos ya sea de pensamiento, de palabra o de hecho. Es un pecado de acción, puede ser intencional o no intencional. El primer pecado de la humanidad fue un pecado de comisión. Dios prohibió comer cierta fruta. Adán y Eva conocían el mandato de Dios y desobedecieron de igual manera. Les valió. Tomaron medidas para cometer un acto pecaminoso. Igual lo mismo con el rey David, cuando cometió adulterio y luego mandó matar a Urías para encubrir el embarazo. Ambos fueron pecados de omisión, lo mandó matar. No le importó. Cuando nosotros hacemos pecados de comisión, cuando sabemos que es un pecado que no le va a agradar y aún así lo hacemos, sin importarnos nada, estamos en un pecado. Pero muchas veces
ni siquiera lo tomamos en cuenta, pensamos que estamos en lo correcto. 2, los de omisión. Los pecados de omisión son aquellos en los que sabemos que deberíamos haber hecho algo bueno, pero nos negamos a hacerlo. ¿Cuántas veces podemos hacer algo bueno por alguien? Simple y sencillamente como voltear a saludar a una persona, pero no lo hacemos. ¿Cuántas veces podemos ayudar a solucionar algún conflicto con solo una palabra, pero no lo hacemos? ¿Cuántas veces somos testigos de una injusticia? Ya dejemos la calle, en la misma casa, a veces con nuestros propios hermanos, con nuestros papás, con nuestra propia familia. Pero no hacemos nada, nos quedamos así, callados. Omitimos una opinión. Ese es el pecado de omisión. 7, los pecados respetables. Como lo veíamos en la película que les compartí el domingo pasado, una historia de Navidad, donde el personaje se llama Ebenezer. Bajamos la vara de la perfección, inventamos excusas, nos comparamos con otros que supuestamente son más malos, y una vez que nos es posible relativizarlos, revitalizamos. Y eso significa un mismo suceso puede resultar un problema para una persona y no tener ninguna importancia para otra. Entonces, pues, si para una persona no hay problema, pues tampoco para mí. Entonces no importa que lo haga, porque en mi casa lo hace mi papá, lo hace mi mamá, lo hace mi tía, lo hace Chuchita, lo hace mi abuelita, entonces pues yo lo puedo hacer igual. ¿Cuál es el problema? La pecaminosidad de nuestros pecados, si los vamos dirigiendo la atención a los pecados más escandalosos que se cometen a nuestro alrededor, a la sombra de estos, nuestras faltas parecen ser simples debilidades. Claro, si me comparo con un arco, pues entonces soy una santa. Si me comparo, si yo no veo mis pecados, yo no veo mi cola, veo a la que está parada en Tlalpan vendiéndose. Ah, no, pues entonces mis pecados parecen una tontería. Si yo veo los pecados que comete el de al lado, el de aquí, el de atrás, el de adelante, la vecina, pero no veo los míos, yo estoy en un error, ¿no? Dice el Señor, primero sácate la viga que tienes en tu ojo. Si yo tengo una viga, primero saco la mía y luego voy y saco la del otro. Nuestras debilidades son desde todos los puntos de vista pecados, pero suelen ser tratados como faltas menores porque siempre las comparamos con los pecados de los más atroces. Este personaje, Ebenezer, se disculpaba de todos sus pecados cometidos a causa del maltrato. Por el maltrato se disculpaba. Y por todo el sufrimiento que pasó de niño. Y entonces por esa razón, bueno, él tenía una filosofía. Como él había pasado todo eso, como su corazón se endureció, entonces él podía ser malo, pero para él no era malo. De hecho, vemos que vienen unos espíritus y lo enfrentan con su pasado, lo enfrentan con el presente y lo enfrentan con el futuro.
Y a todo daban razonamiento, hasta el último cuando se quebrantó. Y él le daba su propia filosofía, su propio razonamiento a los que ellos le estaban diciendo, a todos sus pecados, hasta que pudo entender toda la amargura que se fue formando en su corazón, en lo profundo de su alma. Y era tanta ya esa amargura que ni siquiera podía disfrutar, ni compartir, ni perdonar. Se volvió injusto, se volvió avaro, malicioso, se volvió una persona fea. Y mataba con la boca, y tenía pensamientos feos, y se expresaba mal de las personas. Pero cuando este personaje se dio cuenta de su error, de su amargura, ya después de que lo enfrentaron a todo lo que vio, a todas sus torturas visuales, pues su cambio fue maravilloso. Y vuelvo a repetirles, nuestras debilidades son desde todos los puntos de vista pecados. Pero solemos tratarlos como faltas menores, porque siempre las vamos a comparar con los pecados más atroces de otras personas. Entonces, si yo me comparo con otra, que a mi parecer sus pecados son peor que los míos, pues entonces yo siempre voy a ser una santa. Y no. Cuando él se dio cuenta de toda su amargura, de todo su error, ¿qué sucedió aquí? La magia de la que estábamos hablando, de la que estaba hablando Jesús arriba. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. No podrás ver el reino de Dios. No podrás entrar al reino de Dios. ¿Y qué pasó con el personaje? Él sí lo entendió. Él sí recapacitó. Este personaje de una historia ficticia, pero donde vienen representados todo lo que los 7 puntos que les puse anteriormente. Si los buscan y los miran bien, ahí van a estar. Entonces él, ahí, aceptó la salvación de Cristo. Volver a nacer de nuevo. Porque ¿cómo se consigue la salvación? No hay de otra, solo de esa manera. ¿Cuándo merecemos la salvación? Cuando nos aceptamos como somos, cuando declaramos nuestro pecado y cuando nos esforzamos a ser mejores, pero sobre todo, cuando le damos a nuestro Jesús toda la fe, cuando creemos que de verdad es el Hijo de Dios y lo que vino a hacer, a traer salvación, cuando creo que por gracia soy salvada. Para concluir este pasaje tan bonito, termino diciendo, no es lo mismo obrar el bien que ser obediente con Dios. No basta hacer el bien, hay que ser responsable. No basta tener hoy en tu activo más buenas obras que ayer. Es preciso que sea hoy mejor que ayer. Que las obras de hoy sean mejores que las obras de ayer. Porque, ¿qué obras son esas que al acumularse y al añadirse unas a otras no te han mejorado? Buenas obras que al atesorarse en ti no te mejoran.
No son buenas obras, son vanas buenas obras. Buenas obras de vanidad aparentes. Y en el mundo, en la moral de las obras, poco importa que uno viva con sentimientos de odio, así dice el mundo, no importa. Lo importante es que no cometas delitos, que no haga el mal. Y esta moral fomenta la hipocresía. Pero lo que importa es ser uno con Cristo. Tener bondad, porque la bondad nos hace ser mejores personas. Y ser bueno es hacerse mejor persona, aunque solo bueno es Dios. Y el ser responsable y el ser uno con Dios es lo que nos salva. La fe, el creer en el Señor es lo que nos salva. Nos vivifica y nos renueva. Por esto, no basta ser moral. Hay que ser obediente a las cosas de Dios. Hay que creer en Jesús nuestro Salvador. No basta hacer el bien. Hay que ser buena gente. A partir de la distinción entre ser bueno o buena gente y hacer el bien, se entiende que el pasado no es irreparable. Lo irreversible, lo de que de ningún modo puede dejar de ser como ha sido, es la buena o mala obra que se ha hecho. El pasado ya no lo podemos borrar, pero sí lo podemos mejorar. Podemos mejorar el presente y el futuro. Podemos mejorar ese acto en el tiempo. Porque ¿cómo quitaríamos la mala intención? El alma amargada. Porque lo que está más allá de las apariencias o de lo temporal, de lo que pasa, tiene su raíz en la eternidad. Y en este sentido, nos convertimos o te conviertes en esclavo de tus actos, mas no en tus intenciones. Respetemos a Dios, no pisoteemos su sangre preciosa que derramó en esa cruz. Amémosle con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y abriguémonos bajo su sombra. Que podamos decir, mi copa está rebosando en Cristo Jesús. Que la bendición del Dios de Todopoderoso esté con ustedes. Que el Señor les conceda todo lo que su corazón en buena lid desee. Que el Espíritu Santo derrame en ustedes la bondad, el discernimiento, el entendimiento para poder comprender su palabra. Y que cada día sean mejores personas en Cristo Jesús nuestro Señor.